vamos a tratar de pasarlo rápidamente, ¿ya? Entonces, esta es la clase de hipertensión pulmonar. Y hemos hablado actualmente, hace un rato en EPOC, que la hipertensión, que puede conducir también a hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, es una patología que es relativamente frecuente, que nosotros lo vamos a ver sobre todo de la mano con los cardiólogos, ¿no? Pero es importante de todas maneras conocer porque puede estar ligada un porcentaje a enfermedades pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar la vamos a definir como un trastorno fisiopatológico que puede implicar múltiples condiciones clínicas y que puede complicar la mayoría de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Su definición estricta es cuando tiene una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. Lo normal que es la presión arterial pulmonar media es entre 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Actualmente no está totalmente definido el impacto o la relación que podría haber o cuál es la situación cuando un paciente tiene valores entre 20 a 24, ¿ya? Quizás si nosotros identificamos pacientes que están en este valor límite, le deberíamos hacer un seguimiento más estrecho. Sin embargo, el diagnóstico es cuando es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, ¿ya? No existen suficientes datos que soporten la definición de hipertensión pulmonar en ejercicio. Entonces, nosotros nos damos cuenta que nosotros vamos a ver casi todas las patologías suelen estar asociadas a una hipertensión pulmonar precapilar, mientras que también tenemos la hipertensión pulmonar postcapilar, y esa nosotros la vamos a encontrar en el grupo 2, que es cuando hay una hipertensión pulmonar secundaria de cardiopatía isquémica, ¿ya? Ahora, otro concepto aparte es lo que viene a ser el col pulmonar, ¿no? ¿A qué nosotros denominamos col pulmonar? Col pulmonar viene a ser el aumento del tamaño del ventrículo derecho secundario a enfermedades pulmonares, enfermedades del tórax o un compromiso de la circulación pulmonar, ¿ya? Y la severidad de este cor pulmonar va a venir determinado por la postcarga ventricular derecha, es decir, por la presión arterial pulmonar. Entonces, no confundamos el concepto claramente de hipertensión pulmonar con la definición de cor pulmonar. El 50% de los pacientes con EPOC en algún momento de su vida y dependiendo del grado de control pueden llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Es por eso que estamos tocando este tema, ¿ya? Entonces vamos a tener la hipertensión pulmonar que va a tener un incremento de la presión a nivel precapilar y los que tienen postcapilar, ¿no? Los que están ligados a un aumento de la hipertensión pulmonar precapilar, vamos a ver que la hipertensión se clasifica en 5 grupos. Los grupos 1, 3, 4 y 5 son los que van a caracterizarse por un aumento de la presión precapilar. Van a tener la presión arterial media mayor de 15 y una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual a 15, ¿ya? Sin embargo, en los que tienen postcapilar, la presión de enclavamiento pulmonar va a ser mayor a 15. Entonces, esto es lo que distingue a los grupos. Entonces, recordemos que la que es precapilar, que tiene una presión de enclavamiento menor a 15, son los grupos 1, 3, 4, 5, y el grupo 2 es el que va a tener una postcapilar con una presión de enclavamiento mayor a 15. ¿En qué sitio están las enfermedades pulmonares? La hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares básicamente es el grupo 3 y por lo tanto es de tipo precapilar. Existe también la hipertensión pulmonar postcapilar aislada y la hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar combinada, que les estoy poniendo ahí los criterios. Dentro de lo que es la epidemiología, nosotros vamos a ver, ya les mencioné que existen 5 grupos, ¿no? Sin embargo, los más frecuentes en sí son los 4 primeros grupos. Tenemos el grupo 1, que nos habla básicamente de la hipertensión pulmonar idiopática, ¿ya? Vamos a ver que la hipertensión arterial primaria va a estar en un rango de 15 a 60 individuos por millón de habitantes y la edad media de presentación de la hipertensión pulmonar idiopática es de 36 años. La edad media al momento del diagnóstico va a ser entre 50 y 65 años en la hipertensión arterial pulmonar en general. De la idiopática suele ser edades mucho más tempranas. La grupo 2, que recordemos que la postcapilar, va a estar mucho más frecuente en pacientes que tengan una disfunción sistólica ventricular izquierda de grado severo, que es el 60% de los casos de estos pacientes, y el 70% de los pacientes con una insuficiencia cardíaca que tengan una fracción de eyección conservada. También vamos a poder encontrar la hipertensión pulmonar en este grupo de aquellos que tengan una enfermedad valvular mitral severa sintomática y un 65% de los casos de estenosis aórtica sintomática también. El grupo 3, ya mencioné, está ligado a enfermedades pulmonares. Vamos a ver que en EPOC avanzada vamos a poder encontrar una hipertensión pulmonar hasta en un 50% de los casos. También nosotros la podemos hallar en enfermedades intersticiales como fibrosis pulmonar, que puede tener una prevalencia de entre 32 a 39% de hipertensión pulmonar, ¿ya?
La enfermedad pulmonar asociada a otro tipo de enfermedades, especialmente enfermedades de tejido conectivo, va a tener una prevalencia entre 3.2 casos por millón y una incidencia de 0.9 casos por millón por año. Entonces, existen toxinas que se han podido determinar que están estrechamente ligadas, que van a determinar la aparición de hipertensión pulmonar, y hay otras que se consideran que son posibles, que la relación todavía no está bien establecida. Los definitivos los menciono ahí: inverso activo de recaptación de serotonina, aminorex, fenfluramina. Posibles podría ser la cocaína, el uso de algunos agentes quimioterápicos como la ciclofosfamida, interferón alfa, interferón beta. Este es el cuadro que me les mencionaba de cuál es la clasificación así en la hipertensión pulmonar. Tenemos la hipertensión pulmonar inicial, la hipertensión pulmonar primaria, que es la tipo 1. Tenemos la hipertensión pulmonar también asociada a enfermedad veno-oclusiva, que forma parte del grupo 1. Tenemos la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, ya les mencioné el grupo 2. La 3 asociada a enfermedades pulmonares y o hipoxia. Tenemos también la 4, que es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad tromboembólica crónica, tejido conectivo, ¿no? Enfermedad tromboembólica crónica y otras alteraciones de la arteria pulmonar, ¿no? Y también tenemos el grupo 5, aquellos que vamos a encontrar hipertensión pulmonar, que no hay mecanismos totalmente establecidos, que parece que es de etiología multifactorial, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar este paciente? La verdad es una enfermedad que a nosotros puede pasar desapercibida porque los síntomas respiratorios suelen ser comunes a varios tipos de patología, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que estos pacientes van a pasar con dificultad para respirar, con fatiga, debilidad, angina y síncope. Y menos frecuencia van a tener tos seca, náuseas y vómitos. Entonces, más que todo, estos pacientes les van a consultar por una limitación a la actividad física, por disnea, ¿ya? Inclusive, dependiendo de la severidad, vamos a encontrar síncope. Entonces, no va a haber tanto tos, de repente no va a haber tanto presión torácica tampoco, ni de expectoración. Entonces, más es el problema de la disnea. Inclusive podemos encontrar, si es que las arterias bronquiales en sí están muy hipertrofiadas, vamos a poder encontrar hemoptisis. Nosotros al examen físico vamos a encontrar una elevación paraesternal izquierda, puede haber un componente pulmonar acentuado en el segundo radio cardíaco, también podemos encontrar un soplo pansistólico reflexión tricuspidia y un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. ¿Ya? Esto va a variar también dependiendo de la severidad de la hipertensión pulmonar. Ahora, si inicialmente no vamos a poder ver cosas más detalladas, sin embargo, en etapas más avanzadas vamos a ver todos los signos de falla cardíaca derecha, distensión venosa yugular, hepatomegalia, edema periférico, ascitis e inclusive frialdad de extremidades. ¿Ya? Esto solamente en etapas avanzadas. Entonces, inicialmente el paciente más que todo nos va a venir por disnea. Oh, se salió. Ya. El electrocardiograma es necesario, es en sí totalmente diagnóstico para ese tipo de patología. Puede ser de apoyo, definitivamente se pide de inicio, pero no nos da el diagnóstico definitivo porque podría ser normal. Si es que vemos alteraciones, lo que podríamos encontrar nosotros va a ser un crecimiento del ventrículo derecho en un 87% de los pacientes que van a tener hipertensión pulmonar idiopática e inclusive con una desviación del eje hacia la derecha. Entonces, si encontramos estos hallazgos, nosotros deberíamos solicitar la evaluación por cardiología y hacer una evaluación más exhaustiva de la disnea, ¿no? La sensibilidad va a ser del 55% y la especificidad del 70%, por lo que no lo hace totalmente válido como para convertir en una herramienta de exploración definitiva en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, ¿ya? En el 90% de los casos en la hipertensión pulmonar idiopática podemos encontrar una radiografía normal. Va a haber una dilatación marcada de la arteria pulmonar y en casos avanzados va a ser mucho más notoria la dilatación de la aurícula y ventrículo derecho en la radiografía de tórax. Inicialmente puede pasar desapercibido, solamente nos vamos a guiar por el cono de la pulmonar que va a estar bastante dilatado. En cualquier caso, el grado de hipertensión pulmonar no se va a relacionar necesariamente con el grado de anormalidad radiográfica. Es decir, no necesariamente, por más que tenga una dilatación severa, lo vamos a poder ver en radiografía, ¿ya? Entonces, la radiografía tampoco nos va a descartar ni nos contribuye mucho en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Es importante por la clínica de estos pacientes, de todas maneras, también desarrollarle las pruebas de función pulmonar, hacerle la espirometría y DELCO. Y DELCO es una prueba para ver la difusión que hay de monóxido de carbono, ¿no? En estos pacientes se va a caracterizar porque debido al compromiso a nivel arterial va a haber una disminución del DELCO, de la difusión, entre el 40-80% del valor predicho y una reducción del volumen pulmonar, que nosotros lo podemos valorar por pletismografía, de grado leve a moderado.
La presión arterial de oxígeno por Aga nosotros la podemos encontrar normalmente cuando el individuo está en reposo en grados normales o levemente disminuida, y la presión arterial de CO2 sí la vamos a encontrar disminuida. La ecocardiografía nos sirve en sí, sí puede ser útil, la ecotranstorácica, y se puede utilizar para identificar los efectos de la hipertensión en el corazón y la estimación de la presión arterial pulmonar a partir de mediciones Doppler, ¿no? El cálculo que vamos a usar nosotros para calcular en sí la presión arterial pulmonar sistólica, usamos la velocidad pico de flujo y la regurgitación tricuspidea. Ese es un término en sí que está relacionado a los cardiólogos, que son los que realizan la ecocardiografía, ¿no? Entonces, ¿qué variables a nivel de lo que es la velocidad de regurgitación tricuspidea, qué valores nos pueden decir que hay una probabilidad cardíaca de hipertensión pulmonar? Entonces, indirectamente la ecocardiografía nos puede ayudar a verificarlo, y si la velocidad de regurgitación es mayor a 3.4, entonces nosotros podemos decir que hay un alto riesgo por ecocardiografía de hipertensión pulmonar y debemos considerar hacerle otro tipo de exámenes más completos, ¿ya? ¿Qué más nos permite evaluar la ecocardiografía? Nos permite ver el diámetro, el crecimiento ventricular, nos permite ver la arteria pulmonar, lo que es el tiempo de aceleración Doppler de la eyección del ventrículo derecho, la velocidad de regurgitación que ya hemos visto, y también nos permite evaluar la vena cava inferior y la aurícula derecha, ¿no? Entonces, los cambios en el diámetro, en la velocidad de regurgitación de este tipo de valores nos van a permitir orientar si estamos o no frente a un riesgo de una hipertensión arterial pulmonar. No les voy a pedir que se memoricen, ¿no? Pero sí necesito que conozcan efectivamente que existen estos valores, ¿no? Ahora, nosotros, la probabilidad, si nosotros por ecocardiografía, que nosotros es el método que tenemos un poco más a la mano en los hospitales, nosotros consideramos un paciente con una probabilidad baja, tenemos que tomar en cuenta si tiene o no factores de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar, o si tiene riesgo de tromboembolismo crónico, ¿no? Si consideramos con un riesgo bajo, hay que buscar diagnósticos alternativos. Si sí tiene factores de riesgo, deberíamos hacer otro tipo de exámenes, ¿ya? Si catalogamos como un riesgo intermedio, sobre todo, nosotros debemos considerar una investigación adicional, incluyendo el cateterismo cardíaco derecho, que es lo que nos va a permitir confirmar en sí la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, cuando tengamos riesgo intermedio o alto, es necesario ya que hagamos el cateterismo cardíaco, ¿ya? De lo contrario, si lo catalogamos como bajo, lo podemos dejar ahí y hacerle seguimiento. La gamografía pulmonar, ventilación, perfusión, también nos continúa siendo el método más elegido para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. Tiene una sensibilidad cercana al 90-100% y especificidad del 94-100%. Entonces, en los casos de hipertensión pulmonar sospechada por tromboembolismo crónico, la prueba de elección es la gamografía pulmonar. La tomografía axial computarizada de alta resolución nos sirve, sí, nos sirve más que todo para los diagnósticos diferenciales. Nos va a permitir ver también si hay una dilatación de la arteria pulmonar, algo de manera grosera, pero nos permite medirla estrechamente, pero sí nos va a permitir determinar si es que existen lesiones pulmonares, qué sé yo, enfisema, signos directos de atrapamiento aéreo, fibrosis pulmonar, o algo que podría ser la causa de la disnea y la hipertensión pulmonar, ¿no? Nos sirve también para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? En una enfermedad venoclusiva pulmonar, nosotros vamos a poder evidenciar también un edema intersticial con opacificación difusa ventral en vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado o vidrio delustrado es como el vidrio despulido, que anteriormente sobre todo habían en las casas, que se ve un poco borroso. Eso se llama vidrio esmerilado. Y puede haber ensanchamiento del tabique interlobular. La angiografía pulmonar nos va a permitir ver resultados en relación a enfermedad venoclusiva pulmonar, nos permite ver obstrucción completa, si hay presencia de bandas, membranas o irregularidades de la capa íntima de la arteria pulmonar. La resonancia magnética cardíaca también nos va a permitir una valoración de invasión del flujo sanguíneo, ¿no? Nos puede servir también análisis de sangre e inmunología para descartar otras enfermedades asociadas, enfermedad de tiroides, HIV, que se dio entre otras, y ecografía abdominal para ver si hay un problema de cirrosis hepática. El cateterismo cardíaco derecho es necesario para que nosotros podamos confirmar la hipertensión arterial pulmonar, para valorar la gravedad del deterioro hemodinámico y además realizar la prueba de vasorreactividad de la circulación pulmonar. Vamos a ver que esto es fundamental para el tratamiento. Cuando tienen una prueba de vasorreactividad de la circulación pulmonar positiva, estos pacientes se benefician del tratamiento con bloqueadores de canales de calcio, mientras que los que no es necesario plantear otro tipo de terapias, ¿ya? Entonces,
A estos pacientes tienen cateterismo cardíaco derecho, le hacemos la prueba y eso define el tratamiento en función de los bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? ¿Qué variables se registran durante el cateterismo cardíaco? La presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, presión auricular derecha, ¿no? Presión del ventrículo derecho, entre otros. Ya. Ahora, el test de vasorreactividad, ya le dije, básicamente le sirve para terapia con bloqueadores de canales de calcio. Ahora, estos son los niveles de evidencia, la clase y los niveles de evidencia, ¿no? Está recomendado el cateterismo cardíaco, sí, es clase 1. En pacientes está recomendado en centros especializados. No cualquier institución tiene la capacidad para que nosotros podamos hacer un cateterismo cardíaco derecho. Ya tiene que ser un personal experto que está a cargo por el riesgo de complicaciones. Se recomienda también en pacientes con derivaciones cardíacas congénitas para apoyar las decisiones sobre la corrección. Nos permite ver también si es que hay patología congénita, inclusive podemos ya definir una terapia, ¿ya? Y está también indicado en pacientes con hipertensión por tromboembolismo crónico para confirmar el diagnóstico y decisiones de tratamiento de apoyo. Entonces, ¿no? Los niveles de evidencia más altos generalmente, los clase 1. Recomendación, las pruebas de vasorreactividad están indicadas también en centros especializados. Se recomienda la utilización de óxido nítrico para la realización de pruebas de vasorreactividad. Una respuesta positiva a la prueba de vasorreactividad se define como una reducción de la presión arterial pulmonar media mayor a 10 milímetros de mercurio para alcanzar un valor absoluto de una presión arterial menor o igual a 40 milímetros de mercurio con un gasto cardíaco aumentado o invariable. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, como siempre, la anamnesis, los síntomas, los signos indirectos que vamos a ver, ya sea el examen físico, con el EKG, el electrocardiograma, y si hay historia sugestiva de hipertensión pulmonar. Le hacemos la ecocardiografía, entonces si nosotros vemos, tenemos que ver la probabilidad. Si la probabilidad es baja, hay que buscar otras causas, ¿no? Si nosotros vemos que la probabilidad es alta de que estemos frente a una hipertensión pulmonar, nosotros tenemos que buscar complementar estudios como considerar falla cardíaca izquierda, patologías de la función pulmonar, ¿no? Realizar radiografía, DELCO puede ver la función pulmonar, tomografía computarizada, examen arterial, ¿no? Ahora, si nosotros le hacemos todas estas pruebas y nosotros vemos que efectivamente hay una patología cardíaca izquierda o está confirmada la lesión pulmonar, si sí vemos, nosotros tenemos que ver si existen signos de severidad de hipertensión pulmonar o de disfunción del ventrículo derecho. Si no lo hay, nosotros podemos tratar lo que es la enfermedad de base, ¿no? Si sí hay signos de severidad, hay que referir en sí para el manejo, para el diagnóstico confirmatorio de esta patología a un centro experto para realización de cateterismo, ¿ya? Si no hay hallazgos que sugieran una enfermedad cardíaca izquierda o patología pulmonar, tenemos que sospechar de repente un problema de un tromboembolismo pulmonar crónico, de repente tenemos que pedir una gamografía de ventilación-perfusión, ¿no? Y para esto también, si en total sale anormal o quizá no tenemos la capacidad, esto idealmente hay que hacerlo en un centro también de expertos, ¿ya? Si nosotros vemos que es posible que hay una hipertensión pulmonar relacionada a un tromboembolismo crónico, hay que hacerlo en una angiografía pulmonar. Si no lo hay, es necesario ya hacer el cateterismo de derecho para medir la presión de enclavamiento pulmonar y ver la respuesta de vasorreactividad, ¿no? Entonces, esto básicamente es el cuadro que nos va a permitir ver el flujo de cómo nosotros debemos ver a los pacientes. Inicialmente sí es lo que más tenemos a la mano, les tenemos que realizar si vemos el riesgo, la clínica, y no encontramos otra causa, nosotros debemos considerar todos hacerle una ecocardiografía, es nuestra prueba inicial. Eso nos va a valorar el riesgo bajo, intermedio o alto. Si es intermedio o alto hay que continuar los estudios y considerar que hemos visto la reacción de cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Los exámenes inmunológicos, hematológicos, tiroides, VIH se recomiendan para valorar la hipertensión pulmonar que está asociada a otros tipos de enfermedades, ¿no? También es importante realizar ecografía abdominal para hipertensión portal, que ya las había mencionado inicialmente. En lo que se refiere al tratamiento, es fundamental la consejería y educación del paciente, ¿no? Cuál va a ser el manejo, su cuidado, su actividad física, indicar ejercicios aeróbicos no enérgicos, como la caminata, porque dependiendo de la severidad, y hemos visto que estos pacientes inclusive podrían cursar con 5, entonces tenemos que nosotros guiarlo qué tipo de tratamiento, qué tipo de ejercicio van a seguir en casa, derivarlos también para rehabilitación pulmonar y evitar el esfuerzo físico que demande, ¿no?, mucho cansancio, porque puede generar disnea, mareo e inclusive opresión torácica y simular una angina.
En estos pacientes está contraindicada en sí la gestación, ¿no? La gestación va a generar un aumento del requerimiento del oxígeno, un cambio a nivel de lo que es el gasto cardíaco, y esto en el contexto de una hipertensión pulmonar va a traer bastantes complicaciones y puede llevar a la mortalidad de la paciente. Una dieta restringida en sodio también para disminuir lo que es la hipertensión, y idealmente en estos pacientes, sobre todo si tienen patología pulmonar subyacente, evitar riesgo de infecciones, disminuir el riesgo de infecciones mediante las inmunizaciones, vacunación por neumococo e influenza, ¿ya? Nivel clase 1, pacientes, evitar la gestación. Pacientes tienen que recibir su vacunación contra la influenza y neumococo, ¿no? Y también es recomendable que tengan un soporte psicosocial, ¿ya? Si es que se va a prescribir ejercicio, se tiene que ser supervisado, tiene que haber las condiciones mínimas y que alguien esté supervisado en sí la realización de oxígeno para estos pacientes. Se debe considerar la administración de oxígeno, ese es un nivel de evidencia DOSA, en aquellos pacientes que tengan una capacidad funcional grado 3 o 4. O que tengan, ya hemos visto, cuando tienen una presión arterial de oxígeno menor a 60 e hipertensión pulmonar, ¿no? Habíamos dicho que oxigenoterapia domiciliaria es cuando es menor a 55, ¿no? Y entre 55 y 60 cuando tiene hipertensión pulmonar. ¿Ya? ¿Qué le podemos dar? Podemos darle agentes anticoagulantes. Esto sobre todo ha sido más empleado en la hipertensión pulmonar idiopática, mejor en la sobrevida. Y también se puede emplear en aquellos que reciben tratamiento con prostaglandinas endovenosos. Se puede dar diuréticos, sobre todo si es que estamos frente a una falla cardíaca derecha descompensada, y nos va a permitir manejar este tipo de terapia, la sobrecarga ventricular derecha. Para seguimiento, para evitar los diuréticos puedan producir trastornos electrolíticos, se debe pedir electrolitos séricos y función renal. También se puede dar la digoxina en pacientes con falla cardíaca derecha y también aquellos que cursen con taquiarritmias. Oxígeno domiciliario, ya les mencioné, cuando es menor a 60 y hay hipertensión pulmonar. En caso de anemia, también se ha visto que hay una disminución del hierro en 43% de pacientes con hipertensión idiopática, y eso se asocia también a la anemia a una menor capacidad para el ejercicio y mayor mortalidad, porque es importante hacerle un seguimiento estrecho del valor de hemoglobina, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes se recomienda el uso de diuréticos? En pacientes que tengan un problema de falla cardíaca y retención de fluidos, ¿no? La oxigenoterapia a largo plazo cuando tiene un valor menor a 60, ¿ya? Estas son las clases funcionales, pacientes grado 1, clase funcional 1, 2, 3, según la limitación que tienen a la actividad física, ¿no? Si tienen una actividad física casi normal es grado 1, si presentan una limitación leve, no hay en reposo, pero sí que se ayudan a subir escaleras, si tienen una marcada limitación, ni siquiera pueden estar en reposo o son incapaces de hacer cualquier movimiento, ¿no? No pueden ni cambiarse, ni asearse, ni nada. Entonces, esas son las clases funcionales, ¿ya? Entonces, ya hemos mencionado que los pacientes se les debe derivar en un centro que tenga experiencia con un personal altamente capacitado y entrenado para la realización de cateterismo cardíaco derecho que sirve para confirmar esa patología. Asimismo, se le hace la prueba de vasorreactividad y si efectivamente es positiva, vemos a la izquierda, significa que este paciente es candidato a terapia con bloqueadores de canales de calcio. Si no hay una vasorreactividad, podemos clasificar a los pacientes como de leve o moderado riesgo o de alto riesgo, según la clase funcional, y en base a eso van a cambiar las terapias que nosotros les vamos a indicar, ¿ya? Ya les mencioné que lo que era canal de calcio en vasorreactividad aguda suele usarse nifedipino, diltiazem y olodipino, ¿no? Aquí están también los valores según los niveles de evidencia, y si es que hay hipotensión, edema periférico, debemos valorar, hacer seguimiento para ver si es necesario cambiar los dosis, ¿ya? Otro tipo de terapias son antagonistas receptores de endotelina, por el papel que juega este tipo de sustancia, ya que es un potente agente vasoconstrictor y estimulador de la proliferación celular, que tiene que ver con los cambios que se producen a nivel de la pared de la arteria pulmonar. También se puede ver la bosentan, que es un antagonista no selectivo de la endotelina A y B, y también ha demostrado que mejora la capacidad del ejercicio, la clase funcional, la hemodinamia y los valores ecocardiográficos también. Estos son también los niveles de evidencia según el uso en la clase funcional. También se puede dar los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Los más conocidos, sildenafil y tadalafil. Otras drogas son estimuladores de guanilato ciclasas, también tenemos los prostanoides, e inclusive nosotros podemos considerar las terapias combinadas, ¿no? Para cubrir las tres vías que tienen que ver con la hipertensión pulmonar, vía prostacyclina, endotelina y de la vía del óxido nítrico, ¿no? Para la prostacyclina usamos los prostanoides, para la endotelina los antagonistas receptores de angiotensina y para la del óxido nítrico los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya?
Estos también son los niveles de evidencia según la combinación de los fármacos. No es necesario en sí que se lo aprendan. También nos permite, ya les mencioné otra vez, el tratamiento, ¿no? Según la clasificación funcional y según el riesgo bajo, no en base a la respuesta vasoreactiva, si no ha habido. Es importante que eso nos va a ayudar a terminar la terapia farmacológica. Y eso sería todo, chicos. ¿Están? No. Sí, doctor. Ya, entonces, David, ¿cómo se define la presión arterial, hipertensión arterial pulmonar? La presión arterial media mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿no? Son 5 grupos. Recordemos que tenemos precapilar y postcapilar. Normalmente la presión postcapilar es el grupo tipo 2, ¿ya? El asociado a enfermedades pulmonares es el grupo tipo 3, que es importante que ustedes lo conozcan, y es importante que ustedes me digan cuál es la prueba de confirmación, que es el cateterismo cardíaco derecho. ¿Para qué sirve la vasorreactividad pulmonar? Nos sirve con fines de tratamiento para determinar si es positivo o no el inicio bloqueador de canales de calcio, ¿ya? Y lo normal efectivamente es 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, lo normal la presión arterial pulmonar. Ok, chicos, yo sé que hoy día ha sido un día muy agotador. De todas maneras, nos estamos viendo el otro domingo. Cualquier cosa, cualquier duda, no duden en escribirme, que le tiene mi correo. Cuídense bastante, que tengan un buen fin de semana.